Listo, hermano, ahí está. A ustedes, hermanos, qué alegría verles, saludarles. Este jueves, damos gracias a Dios, jueves 28 de mayo. Hoy estaremos tomando tiempo para hablar acerca de áreas de la vida cristiana, enfocada, por supuesto, a diferentes pastorales, en particular la pastoral de adolescentes. Hoy nuestro hermano ministro José Manuel Ortiz Vázquez, pastor, Templo Vida Nueva de Jesús en Tuxtla Gutiérrez. Además, también nuestro hermano, el licenciado en psicología, actualmente estudia un posgrado en psicología también. Nuestro hermano José Manuel también ha sido pastor en Oaxaca, no en Oaxaca, creo que sí, en Oaxaca y en Zacatecas, en Veracruz, en Chiapas. Correcto. Bueno, ha estado en varios lugares realizando una labor pastoral. Me acuerdo haberlo conocido ahí en Oaxaca, precisamente en su labor pastoral, en prácticas. Y me da mucha alegría ver su desarrollo ministerial, ver también su trabajo en diferentes campos del pastorado y, por supuesto, que actualmente con la profesión que tiene esta labor pastoral también le permite tener un acercamiento mayor a la realidad que vivimos como individuos. Así que sean bienvenidos, hermanos. Les invitamos a que compartan la transmisión de Facebook, también compartan ahí el link de Zoom y recuerden que ya estamos en vivo. Hoy hablaremos de frutos del Espíritu y queremos orar para poner en manos de Dios este tiempo de eh, reflexión, esta clase que nuestro hermano ministro José Manuel nos va a compartir y pongámonos en manos de Dios. Padre, en esta noche te damos las gracias porque has permitido, Señor, que pasemos un día con tu bendición, con tu dirección. Y ahora, Señor, nos disponemos a escucharte a través de la palabra que tienes en labios de nuestro hermano ministro José Manuel Ortiz. Te pedimos bendiga su vida y que esta palabra que nos comparta sea de edificación, también sea de reflexión para nosotros mismos y para los grupos a quienes pastoreamos. Te pedimos también tu bendición para él, para su familia y todo lo que nos comparta en esta noche siga siendo un medio en el cual tú nos permitas seguir creciendo. Te damos las gracias y todo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Queremos darle Ah, lugar a nuestro ministro José Manuel para que nos comparta esta clase. Muy bien, pues paso a ustedes, hermanos. La intención de hoy, como es el proyecto en el que se ha estado trabajando, pues es básicamente que de alguna manera, ya sean padres, maestros o responsables de directores de las partes pastorales, pues de alguna manera podamos tener cierta perspectiva de las cosas, ¿no? Desde un punto de vista de la fe, pero también tomando en cuenta aspectos sumamente importantes que de alguna manera nos permitan comprender el entorno en el que vivimos, ¿no? Los aspectos sociales, las tendencias, que al final de cuentas todas estas cosas que suceden alrededor de nosotros como individuos, pues siempre tienen una influencia, ¿no? Y también de alguna manera como personas derivadas de un entorno, ¿no? Tenemos como creyentes dos realidades bien importantes en nuestra existencia. Por un lado, aquello tras lo que caminamos conscientemente, ¿no? Aquello en lo que hemos decidido creer, ¿no? Desde nuestra fe caminamos tras el Evangelio, teniendo la meta que es Cristo Jesús. Y al mismo tiempo pertenecemos a esta realidad, a esta sociedad, pertenecemos a una cultura, pertenecemos a un entorno que por supuesto también tiene sus influencias, ¿no? Entonces, es un punto de vista importante porque más allá de si aceptamos o no aceptamos, las influencias del entorno siempre van a estar, ¿no? Sean sutiles, sean muy pronunciadas, nos demos o no nos demos cuenta. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no usamos un celular? ¿No? Desde el hecho de que estemos usando cosas de este entorno, ya hay formas de influencia dentro de nosotros. Entonces, el día de hoy, pues vamos a enfocarnos en un punto muy importante que quizá todos conocemos, como son lo que viene como consecuencia de la transformación en la vida del creyente, que son el fruto del Espíritu a través de características bien importantes. Pero quisiera plantearles un marco, una forma, digamos, general de comprender.
y del por qué la importancia de hablar, ¿no? Muy específicamente de estas características del Evangelio, ¿no? Entonces, quisiera empezar con una cuestión bien importante, ¿no? Algunas noticias que quizá ustedes han escuchado durante estos meses, ¿no? Específicamente noticias muy fuertes de crimen, ¿no? Pero que más allá de lo que estamos acostumbrados, ¿no? De una conducta criminal llevada a cabo por personas adultas, ¿no? Por personas que pertenecen a cosas, a grupos, ¿no? Hablamos, o quisiera empezar con unos ejemplos un poco más domésticos, menos mafiosos, por así decirlo. Ustedes habrán escuchado unas noticias en el norte del país, ¿no? Donde algunas chicas, adolescentes, atentaron contra la vida de una amiga, ¿no? Y más adelante, cuando se hizo viral el caso, porque pues grabaron, ¿no? Y cuando la mamá ahora busca justicia, ahora se dice que esta chica, una de estas chicas, ahora quiere demandar a la mamá de su víctima, que porque la violentó exponiéndola, ¿no? Entonces hay algo bien curioso porque pues, una persona es capaz de arrebatarle, ¿no? La existencia a alguien más y después se siente víctima, ¿no? Por un lado. Por otro lado, por ahí había una noticia de una niña, ¿no? Que sufre bullying, creo que ese es en el estado de Guerrero, sufre bullying por parte de otra niña. Y entonces, esta niña amenaza a la otra, ¿no? Es amenazada, la que sufre bullying, diciéndole, pues mira, si tú eres tal, la agrede, pero parte de sus amenazas es mi papá va a quitarle la existencia a tu papá, ¿no? A golpes porque mi papá es policía. Mi papá es policía estatal, ¿no? Esa noticia, de hecho, salió entre ayer y hoy, ¿no? Lo que nos lleva a un punto bien importante. El entorno en el que nosotros estamos como personas, los fenómenos sociales que pasan a nuestro alrededor, pues no escapa, ¿no? No escapamos de ello. Entonces, una parte bien importante, y hay un texto que me gustaría compartirles. Este texto, bueno, nos vamos a enfocar en la parte que es el valor de los frutos del Espíritu, ¿no? Ahorita vamos a ir entendiéndole a cuál es la intención de tener esto muy específico. Pero hay un texto que se llama El buen hombre, ¿no? Del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo que es malo, ¿no? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, un planteamiento bien importante de este texto es que al final de cuentas nosotros eh, le damos a los demás, ¿no? ¿De dónde sacamos, ¿no? Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos? ¿Cuáles son esos recursos que son las palabras, que son las actitudes y las conductas? ¿De dónde las sacamos para darlas hacia el mundo? ¿No? Pues, al final de cuentas, lo que dice el texto bíblico es que el que es bueno, el que es de buen corazón, el que es de mal corazón, lo saca de su interior, ¿no? Y llegamos a un punto donde ese interior del ser humano es formado a través de cuestiones como la educación, la influencia, el trato doméstico, etcétera, ¿no? Pero lo saca de dentro de sí, pero eso que está dentro de la persona, pues al final de cuentas es algo que ha sido formado, ¿no? Y también hay otro texto bíblico que me es importante que tengamos el día de hoy, es, hay caminos que al hombre le parecen derecho, ¿no? Pero es camino de muerte, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono esos textos? Precisamente porque nuestro entorno, con todo lo que hace, con todo lo que es, decíamos hace un momento, estas noticias tan duras, tan difíciles que están a nuestro alrededor, pues básicamente hablan de un mundo que está muy descompuesto, está muy, por así quizás usar una palabra clínica para hablar de ella sería un mundo muy trastornado, ¿no? A lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno.
O sea, ponemos este ejemplo de estas chicas que hicieron esta atrocidad y después se sienten violentadas, ¿no? Ahora, una parte con lo que quiero empezar es, bueno, ya decíamos que han pasado muchas cosas en nuestro mundo, en nuestro entorno, ¿no? Cosas oscuras, cosas violentas, cosas que hablan de cómo como sociedad pues tenemos una degradación de muchas cosas, valores, ¿no? La forma como se entiende al ser humano, la forma como entendemos al prójimo, ¿no? Hay una degradación que de alguna manera habla de la oscuridad, ¿no? En la que el mundo en el que estamos, tiene, ¿no? Pero aquí hay una parte bien importante y gran parte de eso, quisiera que pudiéramos verlo de esta manera, ¿no? Gran parte de la razón de por qué hay esto es porque hay una normalización de la violencia, ¿no? A grados extremos. Y también hay otra cosa que va de la mano de por qué sucede esto, y es porque decíamos, creo que hace un mes que platicábamos, o hace 2 meses, perdón, em, sobre esto que se le denomina el día de hoy sociedad líquida, que son los valores líquidos, ¿no? Que es algo líquido, es algo que se escurre, que pasa muy rápido. Por ahí me parece que en el seminario de entrenamiento ministerial van a hablar de la sociedad líquida y el evangelio, ¿no? Y por ahí, pues, pónganse en contacto si a alguien le interesa más con el director de la parte del seminario de nuestro distrito para que les diga, ¿no? Si hay estos cursos que nos ayudan a entender los fenómenos sociales que pasan a nuestro alrededor. Pero, ¿qué es los valores líquidos, ¿no? La liquidez de los valores significa que em, los valores de hoy pues no son muy estables, ¿no? Cada quien define, ¿no? Lo que son los valores. Y no hablamos de nosotros, sino hablamos del mundo en el que estamos y que por supuesto eso también se cuela dentro del ámbito cristiano, ¿no? En este mundo en el que estamos, cada quien define lo que es bueno, lo que es malo, se define desde el poder, ¿no? Desde la riqueza y no desde la armonía, no desde el bien común. Entonces, eso es bien importante porque, decíamos, esta violencia, esas conductas antisociales que vemos en nuestro entorno, pues se derivan precisamente de que la violencia se va normalizando a grados extremos. Hay algo que el ser humano tiene que se llama la tolerancia, ¿no? Y se refiere a que cuantas veces el ser humano ya vive ciertas cosas, a veces para que pueda ser sorprendido necesita dosis más fuertes de eso, ¿no? Llega un punto donde se acostumbra, ¿no? Es un término que se utiliza mucho en el ámbito clínico de la salud mental, cuando se habla, por ejemplo, del alcoholismo, ¿no? Cuando hay intolerancia o a las drogas o a los fármacos, ¿no? Una persona recibe, pero más al rato esa misma dosis ya no le es suficiente y el ser humano necesita más, ¿no? Entonces, el tiempo en el que vivimos, decíamos, esta violencia o estas situaciones de oscuridad que vemos en nuestro entorno, es porque la violencia se ha normalizado a grados ya extremos y al mismo tiempo la liquidez de los valores, ¿no? O sea, los valores ya no son estables, ¿no? Cada quien los define según le conviene, ¿no? A veces los valores los define la riqueza, ¿no? Otros valores los define el poder, ¿no? La tendencia. Ahorita vamos a ir abundando. Ahora, hay una presentación gradual y yo quisiera que pudiéramos comprender este fenómeno bien interesante porque cuando las personas empiezan así con situaciones eh, que más adelante son situaciones de violencia, inicia con algo gradual. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, pensemos eh, en una situación como, por ejemplo, pequeñitas, ¿no? Una falta de respeto, ¿no? No sé si les ha tocado ver personas que sus hijos empiezan a decir groserías de niños, ¿no? Y los papás les aplauden, ¿no? O llega un niño y le da una patadita a otro niño o a otro adulto, ¿no? Y entonces los papás se ríen, los papás lo celebran, ¿no? Su primera grosería, ¿no? Entonces, las cosas que nos han llevado a un mundo así, con esta oscuridad, con esas decadencias,
son cosas que empezaron graduales, ¿no? Entonces, se inicia con cosas pequeñas, decíamos, como por ejemplo, una falta de respeto, pequeñas groserías, pequeñas trampas, ¿no? Pequeñas trampitas, así como que, ay, mira, escóndele este, cositas así, ¿no? Pequeñas ventajas sobre los demás, así como que, mira, gánale de esta manera, quítale esto, ¿no? Cositas que parecen pequeñas, ¿no? Búsqueda de cómo saltarse las reglas, ¿no? A veces parece inocente, pero dice, no, no le hagas caso a tu papá, no, no le hagas caso a tu mamá, no, no le hagas caso a tu maestro, no, no, no saben lo que dicen. Cositas así que van educando en cierta manera para ir saltándose reglas, búsqueda de cómo evadir la responsabilidad, por ejemplo, un niño que miente, ¿no? Una persona que está aprendiendo a mentir, cositas que parecen pequeñas, pero les van ayudando o les van impulsando a evadir responsabilidades de sí mismos, o también cuando evaden las consecuencias, ¿no? Pensemos a una personita que se porta mal, que agrede, pero los papás en vez de llamarle la atención, lo defienden, ¿no? Entonces, le evitan que se haga responsable de las consecuencias. Y resulta que cuando ya nos damos cuenta de todo el mal que hay, es cuando ya vemos un mundo corrupto, un mundo violento, un mundo egoísta, y ya cuando el ser humano recibe estas consecuencias es cuando se escandaliza. Es algo bien curioso. Las cosas empiezan con algo gradual, pero las personas que son parte de ese mal, que alimentan ese mal, no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta, y ya cuando reciben las consecuencias, es cuando ya se empiezan a escandalizar, ¿no? Por ejemplo, les pongo estos ejemplos, ¿no? No, fíjense, no hace ruido, ¿no? No nos hace ruido cuando pagas, ¿no? Una mordida para librarte de una multa, ¿no? Pero sí, ya cuando vemos que nuestros impuestos son mal usados. Es el mismo principio, ¿no? Por un lado, participamos de la corrupción y por otro lado, nos enojamos de la corrupción. También a veces no hace ruido cuando eh, consumen cosas ilícitas, pero sí, ya cuando hay crímenes atroces. Pero lo que no nos damos cuenta, lo que este mundo no se da cuenta es que una cosa alimenta a la otra, ¿no? Escuchaba yo a un periodista muy estrepitoso, de esos que se la pasan peleando, ¿no? Con todo el mundo, ¿no? No menciono su nombre por cualquier cosa, pero esta persona era muy crítica, digamos, del gobierno, ¿no? Y decía que el gobierno es responsable de toda la criminalidad y todo eso. Y en cierta manera tiene cosas de razón en sus palabras, pero este periodista en una entrevista eh, presumía que él le hablaba a su distribuidor y su distribuidor le llevaba cosas ilícitas. Entonces, por un lado, no se escandaliza cuando consume cosas ilícitas, pero cuando ya ve la criminalidad, ¿no? Pega el grito en el cielo, aunque es tal vez hasta incapaz de darse cuenta que sus actitudes están alimentando algo más, ¿no? No hace ruido, ¿no? Cuando alguien compra algo barato, más barato de lo que esas cosas normalmente eh, cuestan, ¿no? Pero sí se escandaliza cuando escucha de un asalto, ¿no? Y quizá lo que compró barato es el producto de un asalto. Entonces, fíjense lo curioso de cómo funciona nuestro entorno, nuestro mundo, que por un lado, esta cuestión de la oscuridad y de las cosas que vivimos hoy, pues tienen una ascensión gradual. Empieza con cosas pequeñas y cuando nos escandalizamos porque estas cosas las vemos en gran magnitud, pero son las mismas conductas que replicamos a menor escala, a más baja escala. Una vez les comentaba en el kinder que íbamos a dejar a mi hija, todos los papás formados, y de repente pasaban unas mamás por ahí, bien quitadas de la pena, ¿no? Y se saltaban toda la fila, llegaban a la puerta y agarraban y empezaban a meter a sus hijitos así, ¿no? Sí, empujándolos para que
se saltaran la fila de los otros niños y, oh, pues bien orgullosos porque, ay, mira, llegó tarde, pero logró entrar, ¿no? Se saltó a otros, ¿no? Y eso va a venir más adelante cuando veamos a esos niños que ya no sean capaces de respetar a los otros, que vean a los otros como alguien para sacarles ventaja. Entonces, eso es algo bien importante, porque decíamos, esto tiene un avance gradual, todo este mundo caído que vemos, que manifiesta oscuridad y antivalores, ¿no? Empieza con algo pequeño, ¿no? Y la naturaleza del ser humano es esa que, ponemos este ejemplo, no te escandalizas cuando das una mordida, pero sí cuando ves que usan mal tus recursos, ¿no? Mismo principio, ¿no? Decíamos, este mundo no se escandaliza cuando consume cosas ilícitas, pero sí cuando hay todas estas criminalidades, ¿no? Aunque no son cosas comparables, ¿no? Pero una cosa termina alimentando a la otra. Ahora, en ese sentido, tenemos una sociedad que poco a poco, ¿no? Elimina la imagen de Dios tal y como Jesús la presentó, ¿no? Para hablar, ¿no? Instaurar una imagen de Dios semejante a sí misma, ¿no? La humanidad se crea una nueva imagen de Dios, un nuevo concepto de Dios, ¿no? Más tolerante, ¿no? Que no llame al arrepentimiento, que no desafíe las vidas. Y por eso de alguna manera vamos a tener un México lleno de gente de fe, pero esta palabra fe la pondríamos entre comillas, porque es un México que aparentemente tiene mucha fe, pero pues padres que no le dicen a sus hijos, diríamos, cuántos se enteran de que andan en cosas incorrectas. em, y sobre todo, hay un punto bien importante que es lo que nos va a ayudar en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, que es donde no hay una sociedad donde no hay una enseñanza activa de lo que es Jesús. Es una parte fundamental. Y de alguna manera, quiero compartirles también este principio. Todo lo que está a nuestro alrededor enseña algo, siempre. Todo lo que está a nuestro alrededor siempre es un momento de aprendizaje. Lo que vemos, lo que escuchamos, a lo que le prestamos atención, siempre, siempre va a estarnos enseñando algo. Por eso quizá ustedes, aunque en casa no le enseñan malas palabras a sus hijos, de alguna manera, en algún momento, no sé, sus hijos o los van a escuchar diciendo una mala palabra porque el entorno con el que está interactuando les está enseñando, ¿no? A veces dicen, no, pues es que yo nunca le he enseñado eso a mis hijos. No, claro que no. Pero también el mundo en el que está, el contenido que absorben de un dispositivo electrónico, lo que ven en las redes sociales, lo que ven en el Internet, también está enseñando. Entonces, todo lo que está alrededor de nosotros siempre está enseñando algo, ya sea personas, ¿no? Ya sea la cultura, ya sea algún movimiento ideológico, ¿no? Siempre está enseñando algo. Y eso que va a enseñar a nuestro alrededor siempre también lo hace desde sus objetivos o pensemos desde sus ideas. Pensemos, por ejemplo, ¿qué enseña el mundo empresarial? ¿Qué enseña el mundo del capital? Bueno, sus valores, ¿no? La acumulación, la producción, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los valores, por ejemplo, de un aspecto ideológico, ¿no? A instaurar ciertos valores, como por ejemplo, cuestiones como el aborto, ¿no? Entonces, todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que escuchamos, siempre va a estar enseñando algo, siempre. Competencia, ¿no? El mercado, ¿no? Por ejemplo, siempre va a estar enseñando algo. Y cuando nosotros pensamos eh, que eso que nos enseña está en base a sus propósitos, es bien importante pensar, ¿no? Ya también desde esta parte del Evangelio, que el Evangelio tiene un objetivo didáctico, un objetivo de enseñanza. Pues pensemos, por ejemplo, cuál es el propósito del Evangelio, y sabemos nosotros que es la salvación, la transformación, la adoración al Creador, ¿no? Pero en este punto, lo que quisiera que pudiéramos agarrar, ¿no? En esta noche es que todo lo que está a nuestro alrededor siempre está enseñando algo. De tal manera que si nosotros omitimos ciertas responsabilidades del Evangelio, a las que vamos a llegar ahorita,
pues alguien más va a llenar esos huecos. O sea, si nosotros no hacemos una enseñanza activa del Evangelio, sus valores, sus principios, sobre todo en casa, que eso es una parte muy fundamental, en casa, ¿no? Eh, Algo más lo va a enseñar. Si nosotros no oramos con nuestros hijos, si nosotros no en algún momento explícito de nuestra semana y de nuestros días abrimos la palabra y hablamos de algo de la fe, ¿no? Algo más va a rellenar esos tiempos y algo más va a enseñar algo sobre otras cosas ajenas que quizá no podemos controlar. Había una persona que hablaba que el gran mal de nuestros tiempos, y sobre todo en el mundo cristiano, son los silencios. ¿Cuáles silencios? Ah, ese silencio que tú guardas con tus hijos cuando no hablas del Evangelio, cuando no hablas de sus valores del Evangelio, cuando no hablas de Jesús ahí en casa, ¿no? Entonces, todo lo que está a nuestro alrededor está enseñando algo. Y si nosotros no enseñamos nada, ¿no? Si nosotros no abrimos la palabra, entonces esos espacios que nos corresponden, ¿no? Pues algo más lo va a enseñar, algo más lo va a rellenar. Ahora, hay un punto bien importante aquí, que los seres humanos, a la hora de comportarnos, a la hora de relacionarnos, a la hora de elegir palabras para los demás, elegimos a través del conocimiento que hemos ido adquiriendo, ¿no? Desde que nacemos. O sea, un niño, ¿de dónde saca las malas palabras? No la construye su mente, sino que la escuchó de alguien más. Es algo que aprendió. Entonces, cuando alguien se va a comportar, cuando alguien va a tomar decisiones, cuando alguien va a hacer elecciones, ¿de dónde saca los recursos para poder hacer algo? Ah, bueno, de lo que ha ido adquiriendo desde que nació, ¿no? Entonces, una sociedad en destrucción, con estos valores caóticos, con esos valores eh, de muerte, ¿no? Pues es una sociedad en destrucción porque pues, gran parte, decíamos, de lo que ha normalizado pues son esas cosas. Y tal vez no ha elegido cosas, digamos, de muerte, pero los valores que ejerce pues son los que llevan a eso, ¿no? El no, decíamos hace un rato, el no decirle nada a alguien que robó, ¿no? O como este video que se hizo muy famoso porque los familiares de un ladrón ahí en la Ciudad de México, pues reclamaban, ¿no? Que por qué le hicieron daño a este ladrón si él solamente robaba. Y pues alguien se enojó, alguien eh, también se quiso cuidar y pues desafortunadamente le arrebató la existencia, ¿no? Pero ahí lo curioso es el reclamo de la familia. Oye, ¿por qué le hicieron eso si solamente robaba? O sea, que esta idea de tan minimizando tanto algo que de por sí ya es algo condenable, ¿no? Entonces, en ese sentido, decíamos, de dónde sacan las personas lo que hacen cuando se relacionan, cuando se comportan, pues de lo que han aprendido, ¿no? Durante su vida. Eh, en ese sentido, ¿no? Cuando nosotros pensamos en estos ejemplos de las noticias que hemos escuchado, pues esas personas de dónde sacaron esa maldad, de dónde sacaron esa mala intención, de dónde sacan las malas palabras, de dónde sacan la idea de los malos actos, pues de lo que han sido, de aquello que los ha estado formando, de aquello que ha sido fundamental en su educación doméstica, ¿no? Porque entra esa parte bien importante que es el aspecto formativo de la personalidad, ¿no? De las personas. Y en ese sentido también, nosotros los creyentes sabemos, y eso es algo bien importante, que cuando nosotros como creyentes hacemos una elección, tomamos una decisión, pues de alguna manera desde donde nos relacionamos, ¿cuáles son esos aspectos que forman los valores con los que nos relacionamos? Pues son los valores del Evangelio. Y eso decíamos algo importante porque nuestro mundo, a la hora de comportarse, a la hora de actuar, ¿de dónde saca esa ausencia de culpa cuando le hace daño a alguien o cuando ofende a alguien? ¿De dónde saca esa ausencia de culpa?
pues, de un aprendizaje que tuvo. Y entonces, el evangelio también es aprendizaje. Y en ese sentido, decíamos, cuando alguien elige, pues al final de cuentas lo saca del contenido específico de lo que fue su educación, de lo que fue constante ahí en su vida, ¿no? Y un punto bien importante cuando nosotros nos preguntamos sobre las personas, sobre nuestros hijos, ¿de dónde van a sacar o de qué conocimiento se van a agarrar ellos a la hora de tomar sus decisiones? Ah, pues de lo que ha formado sus vidas, de lo que ha predominado en su educación, ¿no? De lo que ha abonado a su existencia, ¿no? Desde las bases más, ¿cómo diríamos? Más domésticas, desde los aspectos más íntimos, ¿no? Y en ese sentido, pues es el aspecto de la familia, ¿no? Ahora, em, algo bien importante, fíjense, los tiempos modernos, ya decíamos hace un ratito, se caracterizan por su liquidez, es decir, por lo cambiante de los valores. Y ante ello, nosotros los cristianos tenemos algo que no cambia, ¿no? Los cristianos tenemos en la palabra la base de la formación, ¿no? Si nosotros le dejáramos al mundo que definiera lo que es bueno, lo que es malo, que definiera los valores, ¿no? Pues es lo que recibiríamos dependería de la persona que tuviéramos enfrente. Sea, si la persona que tuviéramos enfrente tuviera buenos valores, pues nos diría, ¿qué son los buenos valores? Pues son esos. Pero si la otra persona o la persona que tenemos enfrente le gusta robar, le gusta mentir, le gusta inventar cosas, ¿no? ¿Qué cosas van a ser buenas para él, ¿no? Para ella, ¿no? Pues entonces, ahora tenemos que nuestro mundo se caracteriza por la liquidez de las cosas, ¿no? Las cosas pasan muy rápido, ¿no? Lo que hoy es, mañana no es, lo que los valores son buenos hoy y mañana ya no son tan buenos, ya son otros valores, ¿no? Se privilegiaba, por ejemplo, bueno, pongo un ejemplo, ¿no? Del pueblo donde yo vengo, dentro de sus cosas, ¿no? Tienen ciertos valores donde cuando hay un trabajo comunitario, pues las personas saben que llegando a los 18 años, inmediatamente se vuelven ciudadanos del pueblo y entonces cuando alguna autoridad convoque a la gente para trabajar, la persona que acaba de cumplir 18 años ya sabe que va a ir, que va a donar su tiempo, va a donar sus fuerzas por el bien comunitario, ¿no? Pero si nos paramos en otro contexto, ¿no? Se impulsa más la competencia, se impulsa más la individualidad, se impulsa más el de antes de que te hagan daño o antes de que alguien se aproveche de ti, o para qué te portas bien si todos se portan mal. Entonces los tiempos modernos se caracterizan por eso, por lo cambiante, por la liquidez de las cosas. Eh, Sin embargo, ¿no? Nosotros como cristianos, decíamos hace un momento, tenemos algo que no cambia. La base de la formación del individuo cristiano, ¿no? Es la palabra y esa no cambia. Ahora, una parte bien importante es que eh, el evangelio, ¿no? El evangelio es una palabra muy general. El evangelio, el amor, son palabras generales. Y el Evangelio de Jesús se conoce desde aspectos muy concretos. O sea, cuando nosotros pensamos en Evangelio, ¿qué cosas particulares, qué características particulares vienen con la palabra Evangelio? Que decimos, bueno, el Evangelio de Jesús, la buena noticia de Jesús. Pero ¿qué contiene la buena noticia de Jesús? Porque si decimos que como cristianos la base de la formación es la palabra, y es el Evangelio de Jesús, entonces hay que ver qué puntos específicos contiene el Evangelio de Jesús, ¿no? De qué color es, cómo sabe, ¿no? Eh, Pasa mucho, ¿no? Pongamos un ejemplo. Si pensamos en mole, la palabra mole, ¿no? Chiapas hace mole, Oaxaca es famoso por el mole, en Veracruz hay mole, en Puebla hay mole.
Y si probáramos el mole, ¿no? Diferentes, o más bien si probáramos el mole, sabríamos que los moles de Oaxaca, los moles de Chiapas, los moles de Puebla, los moles de Veracruz, tienen sabores diferentes. Y entonces, si alguien me dice, no, pues ya probaste el mole. Oye, tú eres mexicano, tú conoces el mole. No, pues sí. Ok, y me lo recomiendas. Bueno, depende, qué mole quieras. ¿Quieres picosito? ¿Quieres dulcecito? ¿Quieres saladito? ¿Quieres negro, rojo, colorado? Dime qué mole quieres. Cuando nosotros hablamos del evangelio, la palabra evangelio ha sido tan usada y a veces tan abusada que a veces al evangelio se le quita las virtudes o se le quitan las características reales. Y pues vamos a ver personas que usan la palabra evangelio para sacarle dinero a la gente, movimientos que usan la palabra evangelio para enriquecerse, ¿no? Entonces, pero están usando la palabra evangelio. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el creyente en la base de su formación, de su educación, tiene el Evangelio, un punto bien importante es entender que el Evangelio se conoce desde las propuestas concretas, características concretas que salieron de la boca de Jesús, ¿no? ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es su predicación? ¿Cuál es su objetivo? ¿Sobre qué cosas habló Jesús? Entonces, nosotros entendemos que desde el Evangelio el objetivo es la salvación y la transformación de la vida a través de los valores perdón, de la fuerza del Espíritu, del poder de su palabra y que se manifiesta, y ahora llegamos a este punto bien importante, que son los valores o el fruto del Espíritu. Ahora, ¿por qué aterrizamos acá? Porque decíamos hace un momento, todo lo que está a nuestro alrededor enseña. El mercado enseña, el capital enseña, las ideologías políticas enseñan, las ideologías sociales enseñan, tienen cosas bien específicas que enseñan. Y el evangelio también tiene algo bien específico que enseña. Podríamos decir, no puedes denominarte cristiano sin amar a tu enemigo. Porque si quieres ser cristiano y no amas o no eres capaz de hacerle el bien a tu enemigo, entonces pues no eres cristiano. Porque parte de los valores que Jesús enseñó, sí o sí, es eso. No puedes llamarte cristiano sin arrepentimiento, por ejemplo. Entonces, el evangelio tiene características bien importantes y bien específicas que lo identifican. Ahora, viene una parte bien importante entonces. Ya decíamos, este mundo en el que estamos, pues se deriva de estas situaciones de formación que empezaron gradualmente, padres riéndose de las groserías que dicen sus hijos, papás enseñándole a sus hijos a saltarse, a hacer pequeñas trampitas, a aprovecharse de otras personas así a través del engaño. Y cuando nos damos cuenta, también hacemos acciones decíamos un momento bueno, con una mordidita te libras una multa más grande, pero te das cuenta de la corrupción y entonces si reclaman, ¿no? Personas que hacen esas cosas ilícitas, pero ya se escandalizan cuando esas cosas dan consecuencia más grande, ¿no? Y decíamos, este mundo se nutre de aprendizaje, de enseñanza, de todas las cosas que están a nuestro alrededor. Todo tiene sus propios valores. Y llegamos a un punto en el que, como personas, como todo lo que está a nuestro alrededor influye y enseña, si nosotros como personas no educamos activamente, ¿no? Y sobre todo los que somos padres, ¿no? De nuestros hijos, porque pues al final de cuentas no podemos dejarle ni siquiera la educación cristiana a alguien más. O sea, al final, los inmediatos responsables de que mi hijo aprenda a leer la Biblia, conozca la Biblia, se aprenda los libros de la Biblia, se aprenda textos eh, que consideramos muy trascendentes, ¿no? Los inmediatos responsables, pues al final de cuentas somos nosotros como padres, ¿no? Entonces, en ese sentido, si no educamos activamente, o sea, si no estamos activos en ese proceso, esos huecos serán llenados por el contenido que suben ideologías, influencers, aspectos políticos, etcétera.
Y decía una persona que uno de los peligros son los silencios cristianos, ¿no? Es decir, hogares donde no hay una enseñanza activa e interpersonal a través del ejemplo y el contenido del evangelio. Entonces, es bien importante pasar de las generalidades. Decíamos, la palabra evangelio es una generalidad, es una palabra general. Entonces, hay que ponerle atención a las características especiales o las principales características del evangelio, ¿no? Y entonces tenemos que la enseñanza del evangelio es a través de sus componentes particulares. Y es ahí donde es importante el papel fundamental de los frutos del espíritu que se vuelven los valores directivos de la vida. Aunque así como el mundo enseña, así como el mundo transmite cosas, ¿no? Digamos, también el evangelio puesto en nuestras manos, ¿no? Fue puesto para transmitirlo, para enseñarlo, ¿no? Y así como el mundo y sus diversas áreas y aspectos llevan por direcciones las vidas de las personas, ¿no? También el evangelio lleva por una dirección muy específica la vida de los creyentes, ¿no? Y esos valores a través de los cuales enseñamos y transmitimos el evangelio y que se vuelven los valores directivos de la vida, pues son básicamente los frutos del evangelio, ¿no? Y eso es bien importante porque pues, los valores del evangelio, esos específicos, que ahorita los vamos a mencionar, son son los que hacen que el ser humano, el creyente, tenga un filtro a través de la cual aceptar o rechazar las cosas con las que interactuamos a nuestro alrededor. O sea, eh, cómo resistir a algo, ¿no? Para empezar a saber que algo es malo. Cómo desechar conductas, cómo desechar actitudes. Ah, bueno, porque desde la palabra sé que es algo equivocado. Entonces, el Evangelio y sus valores son el filtro para relacionarnos con el mundo, ¿no? Y aquí hay alguna palabra bien importante. Decía una vez un predicador, no me acuerdo de dónde es, pero por ahí lo escuché, que muchas veces se usa las ideologías del mundo para analizar a la Biblia, ¿no? Y no a la Biblia para analizar a las ideologías del mundo, ¿no? Entonces se vuelve algo problemático porque pues, creyentes, ¿no? Fuimos llamados a confiar y a formarnos a la luz del Evangelio de Jesús precisamente para resistir al mundo en el que estamos. Entonces, bajo este marco que hemos comentado, es cómo eh, se vuelve importante entonces sentarnos con nuestros hijos y hablar del Evangelio y sus frutos. Bajo este marco del que hablamos de la dinámica de cómo funciona el mundo en el que vivimos, las influencias que tiene, em, estos principios a través los cuales el ser humano aprende, ¿no? Y que muchas veces también va más allá de nuestro control, ¿no? Digamos, el momento en que nuestros hijos se van a la escuela, ya no tenemos el control de lo que aprenden en la interacción con sus amigos, ya no tenemos control de lo que aprenden en la interacción con otras personas. Por eso, si nosotros no tenemos una enseñanza activa, ¿no? De lo que es el Evangelio y específicamente de sus características, ¿no? Pues entonces alguien más va a rellenar esos huecos. Y decíamos, es importante pasar de la generalidad a las características específicas, porque decíamos, movimientos que se basan o que pretenden basarse en el Evangelio hay muchos, incluso desde la perspectiva global, ¿no? Del mundo. México es un país, como digamos, cristiano, ¿no? Desde la perspectiva mundial, cuando hacen diferencia entre las religiones del mundo, dicen, ah, pues esos son árabes, esos son cristianos, estos son musulmanes, esos son budistas. México está catalogado como un país cristiano. ¿Por qué? Por la fe, ¿no? Que tiene la mayoría de la población. Pero decíamos, al mismo tiempo, muchas personas pues, que dicen creer en Dios y al mismo tiempo no le dicen nada a sus hijos cuando saben que están robando o cuando saben que están andando en malos pasos. Entonces, por eso, desde este punto de hablar de las influencias, de lo que si nosotros no hacemos, alguien más lo va a hacer, de cómo empieza con algo gradual, de cómo algo que parece que es tan pequeñito,
¿no? Que parece que es muy inocente, porque reírse de un niño de otro niño que se cayó, ¿no? Parece muy inocente, o enseñarle a los niños a hacer trampa, ¿no? O enseñarle a los niños a saltarse las reglas, o emocionarse cuando alguien dijo su primera grosería, o nosotros mismos cuando hacemos ciertas cosas que parecen de bajo impacto, pero ya en la escala mayor como diríamos, nos escandalizamos cuando ya esas cosas suceden. Entonces, eh, teniendo este marco, se vuelve entonces sumamente importante que agarremos el Evangelio, que entendamos sus características, aquellas que habla Gálatas 5:22, pues que es como que el texto que tiene mayor contenido en cuanto al fruto del Espíritu. Entonces, agarremos el Evangelio con esas características bien importantes, bien específicas, que identifican sí o sí al Evangelio de Jesús, como es el amor, ¿no? El amor al prójimo, el amor al enemigo, ¿no? ¿Qué dice el texto de Gálatas 5? Alegría, paz, ¿no? Personas pacificadoras, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio, perdón, arrepentimiento, ¿no? Entonces, en el marco de todo lo que nuestro mundo es, en todo lo que nuestro mundo tiene en sus dinámicas, en su oscuridad, en su pecado, en el marco de cómo funciona esto y cómo se transmite y cómo si nosotros guardamos silencio, ¿no? En nuestro círculo inmediato, que es donde en primer lugar nos corresponde, si guardamos silencio, algo más lo va a rellenar. Entonces, la idea del día de hoy, aunque sí es mencionar los frutos del Espíritu, pues en realidad es hablar de todas esas cosas que están alrededor y por qué agarrar la palabra, agarrar el Evangelio, desde esas características y tener un momento en el día para orar con los nuestros, para hablar específicamente del Evangelio, de su enseñanza, se vuelve sumamente eh, importante. Identificar al Evangelio con esas partes decimos, de alegría, amor, paz, paciencia, perdón, arrepentimiento, ¿no? Y aquí más le podemos agregar, porque entendemos, por ejemplo, que otros de los aspectos de los frutos que vienen con el Evangelio es la humildad, la sencillez, el servicio, ¿no? Entonces, cuando agarramos el Evangelio de esas características y estas características las transmitimos como parte de este paquete que se llama Evangelio, entonces estamos dando la base formativa, ¿no? De lo que va a formar, ¿no? Perdón, lo que va a educar, pero qué es lo que va a estar en el contenido, ¿no? Del corazón de los nuestros. El texto inicial decía, el hombre malo, de lo malo que hay en su corazón, saca lo malo. No de otro lado, de lo malo, pero eso malo fue formado y fue enseñado. Y el hombre bueno, de lo bueno, saca lo bueno. Y eso bueno tiene que ser enseñado. Y nosotros entendemos que la palabra, el evangelio, la predicación de Jesús y sus aspectos particulares y concretos, como es el amor, el perdón, el arrepentimiento, la sencillez, la humildad, la bondad, la paciencia, son el contenido específico del evangelio y que son las cosas que hay que enseñar para que los nuestros, ¿no? Y por gracia de Dios, sea lo que los forme, ¿no? Dice la palabra en Proverbios, ¿no? Instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no se arrepienta. Entonces, ¿cuál es el contenido de eso que se instruye? Ah, pues esto, ¿no? El Evangelio y sus características bien particulares. Y un desafío, ¿no? Que tenemos nosotros, los adultos. Ah, bueno, dice, ahí está este texto. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea, hay que sembrar la semilla. Y finalmente, ¿no? Finalmente, unas características, compromisos que, en primer lugar, como padres hay que hacer frente a la encomienda que Dios nos ha dado con el Evangelio es la elección del bien radicalmente. O sea, hay que elegir el bien de manera radical. No podemos elegir el bien y estar decíamos, haciendo cositas como mordidas, y como que, pues mira, este,
oye, sáltate las reglas, no pasa nada si le contestas mal, no pasa nada si le dices esto, ¿no? O sea, la elección del bien es de una manera radical, ¿no? Eso ya va a nosotros como padres. Y que nuestra vida se reorganice alrededor del Evangelio, que la centralidad de nuestra vida esté alrededor del Evangelio, para que así nosotros podamos transmitir un contenido, transmitir una vivencia, transmitir una enseñanza del Evangelio que va a formar a aquellos que están bajo nuestro cuidado inmediato, que son los nuestros. Entonces, en ese sentido, es bajo este marco de lo que sucede en nuestro entorno, como se vuelve importante agarrar el Evangelio desde sus particularidades y poder transmitir. Dicho eso, es lo que quería transmitirles el día de hoy, y hasta aquí llega el compartir de esta tarde-noche. Ok, muchas gracias, hermano ministro José Manuel. No sé si alguien quiera comentar algo, preguntar algo. Es el momento. Creo que nos puso un marco muy interesante para poder mirar esta área del fruto del espíritu como, ¿cómo puedo decir? Como un antídoto. José Manuel, ¿cómo sería? Porque me parece muy interesante cómo lo abordaste, pero ¿qué sería como un antídoto a la realidad que vemos en nuestra sociedad? Podría ser, sí, sería una palabra importante, ¿no? De alguna manera, el ser humano siempre está en un proceso de aprendizaje. Y en cierta manera, por ahí me acuerdo de una dinámica donde agarran una taza, ¿no? Le ponen café y se oscurece. Y por aquí tenemos una jarra más grande de agua transparente, ¿no? Entonces, ¿cómo sacar de esta taza esta agua negra, esta agua oscura? Bueno, nuestra mente, pues no se puede resetear, ¿no? Para borrarle todo, ¿no? Sino más bien tiene que haber un nuevo contenido, ¿no? Que pueda llegar y pueda tener mayor significado para las personas, pero ese es el proceso de la fe, cuando le atribuimos mayor significado a algo que a otro. Entonces, cuando nosotros decimos confiar en la palabra, le atribuimos un mayor significado, una mayor importancia, y sí, se termina volviendo el antídoto para el mal que el corazón puede tener. Gracias. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta que quieran hacer en torno a esta exposición de nuestro ministro José Manuel Ortiz? ¿Ninguna? Aprovechenlo, hermanos. Si no- Muy bien, pues si no hubiera ninguna pregunta o ninguna duda, te agradecemos por tu participación. Y damos gracias a Dios también por todo lo que te ha permitido en tanto tu experiencia pastoral como tu conocimiento en la Biblia, conocimiento en el área psicológica. Creo que esto es complementario y ayuda mucho, ¿verdad? Nos da mucha idea, mucha luz. Y a veces uno se asusta de todo lo que ve de las noticias cotidianas y uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Ah? Bueno, creo que fue un marco muy claro que nos has compartido en esta noche. Nos queda muy claro el problema, pero también la solución al problema que afrontan todos, pero creo que el foco está en los adolescentes, ¿no? Creo que hay un riesgo, pero una gran oportunidad también a través de la palabra. Gracias, hermano José Manuel. Y bueno, mis hermanos, agradecemos que se hayan conectado, que hayan estado en esta muy interesante ponencia. Y quiero pedir, aquí está nuestra hermana misionera Carlotita, hermana Carlotita, por ahí está. Nuestra hermana es misionera allá en la comunidad de Zavala, Yucatán. Nuestra hermana siempre pendiente de las clases. Hermana Carlotita, ¿nos puede despedir en oración, dando gracias a Dios por este tiempo? Claro, vamos a orar. Amoroso Dios, nuevamente Padre, te agradecemos, bendito Dios, la oportunidad de poder aprender cosas muy importantes, Señor, en la cual nosotros podamos influir en, como dice, como nos enseñaron en esta noche. Padre, ayúdanos a dejar huella, ayúdanos Dios a hacer un molde para los que están a nuestro alrededor. Ayúdanos, bendito Dios,
tocando, Señor, corazones con tu Santo Espíritu, para que todo lo que tú quieres que nosotros hagamos, lo hagamos para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Permítenos, Dios, aprender cosas nuevas para poder servirte mejor, para tener la capacidad, Dios, de ver más allá, más allá de lo que nuestros ojos comunes ven. Ayúdanos, bendito Dios. Bendice a toda la comunidad, que bendice a todos mis hermanos que estén conectados y aquellos que no también lo puedan ver después. Te rogamos, Dios de los cielos, que tú nos ayudes para llegar a la meta, para que nosotros hagamos lo que nos corresponde. Ayúdanos, Señor, enséñanos a amar verdaderamente. Enséñanos, Padre, de tal manera que podamos ser luz y poder ser sal aquí en la tierra, Padre. Y en nuestra trinchera, Señor, donde tú nos has puesto, ayúdanos, bendito Dios, para que podamos lograr ese, esa encomienda tuya de ir y predicar el Evangelio a todos. Que todo, Señor, tiene un proceso. Ayúdanos a mirar más allá de lo que podemos ver normalmente. Bendice a nuestro hermano que nos dio la reflexión de hoy. Bendícelo, ayúdalo, Dios. Úsalo para tu gloria también. Bendice a todos los líderes, a todos aquellos que nos enseñan, Padre. Bendíceles, Dios, donde quiera que estén y en el ministerio que estén desempeñando, tú también los ayudes. Bondadoso Dios, te lo rogamos, Padre. Todas estas súplicas te las hacemos en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermana Carlotita. Gracias,